Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar IMPER, uno más de nuestros webinars dentro del ciclo de webinars que tienen que ver con la pandemia COVID-19. El día de hoy presentaremos el webinar llamado Diabetes en el embarazo durante la pandemia COVID-19, fisiopatología y pautas emergentes para el tamizaje y manejo, experiencia institucional. Recuerden que nuestro chat está abierto para recibir todas sus preguntas, todos sus comentarios. Cuéntenos de dónde nos visitan, qué son, en nombre del Instituto Nacional de Perinatología, del doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general del instituto, de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, y hoy en representación de la doctora Vero Flores, les doy la más cordial bienvenida. Pues dejo con ustedes, sin más preámbulo, a la coordinadora de este webinar. Ella es la doctora Claudia Montserrat Flores Robles, es médica endocrinóloga pediatra, adscrita a la Coordinación de Endocrinología del IMPER. Adelante, doctora Montse, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, pues estamos ya casi un año de que se identificó por primera vez la infección por coronavirus en la provincia de Wuhan, China. Y hasta el momento tenemos ya más de 50 millones de casos de coronavirus en el mundo y más de 1 millón de muertes, desafortunadas muertes. En México, los casos registrados se acercan ya a 1 millón de casos y a 100,000 muertes registradas hasta el día de ayer. Esta pandemia nos tomó por sorpresa en México y en otros países en el mundo en un momento en que cursábamos con otra gran epidemia, que es la epidemia de obesidad y de diabetes. Este próximo sábado 14 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Diabetes en honor al nacimiento de Frederick Banting, quien descubrió la insulina en 1921 junto con su alumno Charles Best. Y desde el 91 fue declarado por la OMS como el Día Internacional de la Diabetes con el principal objetivo de realizar una campaña de sensibilización sobre la importancia de la diabetes en el mundo. Fue pocos meses después del inicio de la pandemia que se reconoció que las personas que viven con diabetes presentaban mayor riesgo de presentar formas severas de la enfermedad, principalmente aquellas personas que tenían un descontrol glucémico o comorbilidades asociadas a la diabetes. Y también se empezó a alertar sobre cómo las mujeres embarazadas eran una población especialmente susceptible a presentar complicaciones por esta infección, como mayor riesgo de hospitalización, mayor ingreso a terapias intensivas, mayor uso de ventilación mecánica, entre otras complicaciones. Hasta el momento se ha publicado muy poco sobre la información de los desenlaces maternos y neonatales en aquellas mujeres que cursan con diabetes durante su embarazo y que además presentan una infección por COVID-2 simultáneamente. Y bueno, en esta serie de pláticas nuestro objetivo es hablar un poco sobre primero cómo ha impactado la pandemia en la salud de los pacientes que viven día a día con diabetes y posteriormente en las últimas 2 pláticas hacer un hincapié sobre cómo ha impactado esta pandemia también en la detección y en el tratamiento oportuno de las mujeres que cursan con diabetes en su embarazo. Y bueno, para esta primera plática tengo el honor de presentarles al doctor Daniel Elías López. Él es un excelente médico internista y endocrinólogo, es especialista en obesidad y diabetes, cuenta con una maestría y doctorado en ciencias médicas y es investigador clínico en la unidad de investigación del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y nos va a hablar sobre, a manera de introducción a todo este tema, sobre los aspectos fisiopatológicos de la diabetes en el contexto de la infección por SARS-CoV-2. Bienvenido, doctor Daniel, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todo el equipo del Instituto Nacional de Perinatología por invitarme. Es para mí un gran honor compartir este tiempo con todos ustedes, colegas, con amigos, con maestros como el doctor Sergio Hernández que irá adelante de mí. Y bueno, vamos a compartir un tema que pues ahorita nos tiene a todos un poco confinados, nos tiene a todos un poco preocupados. Y no es para menos porque, como ya ha mencionado perfectamente la doctora Claudia, vivíamos en un problema, en una enorme pandemia de diabetes, de obesidad desde hace ya varios años y ahorita que viene este problema de la COVID-19, pues nos viene a recordar que realmente esta epidemia que teníamos de diabetes y obesidad, pues ya tenía
un buen rato en nuestro país, ¿no? Este es el contenido que les ofrezco para los siguientes minutos. Hablaré de los desenlaces de la COVID de forma introductoria, los desenlaces de la COVID-19 en los pacientes con diabetes. Me enfocaré a los datos que tenemos específicamente en nuestro país. Hablaré de cómo la enzima convertidora de angiotensina 2 como una de las vías que pueden llegar a explicar parte, porque es realmente muy complejo y todavía no sabemos muchas cosas, pero logra explicar parte de la fisiopatología de la infección por SARS-CoV-2 en el paciente con diabetes. Hablaré ligeramente sobre el sistema inmunológico en el paciente con diabetes y COVID, la carga de microangiopatía en el paciente con diabetes como un factor de riesgo para el desarrollo de COVID grave. Después me enfocaré en diabetes y COVID, cómo se genera finalmente un círculo vicioso, y finalmente estaré hablando con ustedes de algunas conclusiones. Pues ciertamente desde diciembre de 2019 surgió esta nueva enfermedad provocada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave que conocemos como SARS-CoV-2, que genera a la enfermedad conocida como la COVID-19. Los primeros casos de esta pandemia, como ya mencionó la doctora Claudia, fueron reportados en la ciudad china de Wuhan, y desde el principio de la epidemia, los distintos reportes informaron que la mayoría de los pacientes con COVID-19 que tuvieron sobre todo desenlaces adversos tenían comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. En esta diapositiva que ustedes pueden ver, es el reporte que fue realizado en 552 hospitales de China con más de 1,000 personas incluidas, y informaron las características de los pacientes con COVID en los primeros 2 meses de la epidemia. Se mostró que 6.1% de los pacientes tuvieron una enfermedad severa o cumplieron con un desenlace primario adverso, que fue el compuesto de ingresar a terapia intensiva, requerir ventilación mecánica invasiva o muerte, ¿no? Y los pacientes que tuvieron una enfermedad severa o el desenlace primario más frecuente que acabo de mencionar, habitualmente tuvieron edad avanzada, tuvieron enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Sin embargo, también tenemos que aceptar que desde hace años sabemos que la diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones por distintos microorganismos como bacterias, hongos, virus. Ya lo sabíamos, por ejemplo, de esta relación que existe entre diabetes y tuberculosis, ¿no? Y estos pacientes habitualmente suelen tener infecciones de formas más severas. Recordemos también en la epidemia de influenza 2009, donde los pacientes con diabetes, con obesidad, fueron los que tuvieron también desenlaces más adversos, y esto se ha seguido confirmando. Por ejemplo, en esta diapositiva ustedes pueden ver los datos de la epidemia de influenza en China, que ocurrió entre 2017 y 2018, y vean nuevamente cómo factores que se asociaron a gravedad de la COVID, al desarrollo de neumonía, fueron la presencia justamente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y nuevamente vemos a la diabetes. Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de infecciones graves. Vean ustedes este análisis donde fueron comparadas más de 100,000 personas con diabetes tipo 2. También se incluyeron un poco de personas con diabetes tipo 1, que no muestro este análisis, pero sobre todo llamó su atención a los pacientes con diabetes tipo 2. Cuando se compararon con población sin diabetes, se identificó mayor riesgo de cualquier infección, sobre todo en huesos, articulaciones, celulitis, pero también en vías aéreas inferiores. También las personas con diabetes tuvieron hasta 6% mayor riesgo de hospitalización y 12% mayor probabilidad de fallecer por dicha infección. De forma muy general, sabemos desde hace ya algunos años que la diabetes genera alteraciones en la inmunidad innata que afecta la fagocitosis, la quimiotaxis de neutrófilos y también la inmunidad mediada por células. En México también tenemos datos de los pacientes con COVID. En este dato que ven ustedes, que fue reportado la semana pasada por la Secretaría de Salud y que también forma parte de esta estimación temprana de los factores de riesgo de hospitalización y mortalidad por COVID-19 en México, se menciona que la probabilidad de ser hospitalizado se incrementa
con la presencia de cualquiera de estos factores, por ejemplo, ser hombre, pertenecer a un grupo de mayor edad, el tener una enfermedad renal crónica, tener EPOC, o también en tener enfermedades crónicas y nuevamente vuelve a aparecer diabetes, vuelve a aparecer hipertensión arterial, vuelve a aparecer obesidad, y obviamente el desenlace es peor cuando se combinan estas enfermedades, ¿no? Y también los mismos factores fueron muy similares en aquellos pacientes que desafortunadamente perdieron la vida en nuestro país. También recientemente el doctor Carlos Aguilar tomó los datos justamente de la Secretaría de Salud que están disponibles sobre COVID-19 y junto con un grupo de expertos analizaron el comportamiento de los casos confirmados por COVID que tenían diabetes. Como ven en la diapositiva, los datos muestran que esta población tuvo una tasa de mortalidad más alta, así como mayor probabilidad de hospitalización, ingreso a terapia intensiva, o necesidad de ventilación mecánica invasiva, neumonía, en comparación contra aquellos que no tenían diabetes. Al estratificar la mortalidad, las personas con diabetes de inicio temprano, es decir, personas que tenían diagnóstico de diabetes antes de los 40 años de edad, tuvieron mayor mortalidad contra aquellas personas menores de 40 años sin diabetes. También las personas mayores de 40 años sin diabetes, también menor mortalidad que los que tenían más de 40 años con diabetes, y cuando se juntaron la obesidad, la hipertensión, el EPOC, la enfermedad renal crónica y las enfermedades cardiovasculares, pues esto incrementó aún más, en las personas con diabetes incrementó aún más la mortalidad. Y finalmente, COVID-19 con diabetes, obesidad, diabetes de inicio temprano o un aumento en el número de comorbilidades se asoció con un mayor riesgo de letalidad por la COVID-19. Al comparar los casos con y sin COVID-19 entre los pacientes con diabetes, se observó que el riesgo de mortalidad asociado a la COVID-19 fue de 3 veces mayor. Sin embargo, a pesar de los estudios epidemiológicos con los que contamos actualmente, los mecanismos que subyacen a este aumento del riesgo de desenlaces adversos en los pacientes con diabetes siguen sin estar totalmente claros. Lo que se sabe hasta ahora es en lo que justamente me enfocaré en el resto de la presentación y trataré de centrarme en la posibilidad de que se producen pues acciones directas del virus sobre tejidos que están fuera de las vías respiratorios, y sobre todo cuál es el impacto en aquellas personas que tienen enfermedades cardiometabólicas, por ejemplo, diabetes, ¿no? Para empezar, sabemos que el sistema renina-angiotensina es fundamental para la fisiología de todos los órganos. La enzima convertidora de angiotensina 2 mantiene la homeostasis justamente de este sistema renina-angiotensina como un regulador, ¿no? Sabemos que la ECA2 es un receptor para el SARS-CoV-2, y dado que el SARS-CoV-2 debe unirse con la ECA para entrar en las células huéspedes de los seres humanos, justamente tanto la distribución pero la expresión de esta ECA2 puede ser fundamental para la infección en los órganos diana por el SARS-CoV-2. Por lo que también esta ECA2 puede ser pues esencial en la progresión y los resultados clínicos de la COVID-19. De hecho, sabemos que los cambios que existen en la expresión de esta ECA2 que pueden variar, por ejemplo, por la edad o por las diferencias que existen entre los distintos géneros, pueden justamente contribuir también a esta alteración en los riesgos de infección por COVID-19, ¿no? Y se ha sugerido que la alteración en los niveles justamente de ECA2 resultante del tratamiento de algunos fármacos como los IECA o los ARAs puede contribuir a la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, sabemos que actualmente que esta hipótesis realmente ha sido pues examinada a fondo por distintos grupos de investigación, incluyendo, por ejemplo, este estudio multicéntrico de Sardú y colaboradores, donde pacientes con hipertensión, con otras comorbilidades hospitalizados con la COVID-19, al final no se estableció un vínculo entre el uso de IECA o ARAS y el pronóstico de la infección por la COVID-19. Por eso es que actualmente la recomendación es que los pacientes sigan utilizando estas terapias.
La angiotensina 1,7, que proviene justamente de la actividad de la ECA1 y de la ECA2, es específica para los receptores de angiotensina y también de los receptores MAST. Y estos se asocian con vasodilatación, pero también se asocian con otras actividades antiinflamatorias y antiproliferativas. Por lo tanto, el agotamiento de la ECA por el SARS-CoV-2 puede reducir justamente este tono de vasodilatación y contribuir a la microangiopatía y el daño que ocurre en los distintos órganos en los pacientes que tienen la COVID. También cabe señalar que este receptor de angiotensina están presentes en los islotes pancreáticos en las células beta específicamente de los seres humanos. Por lo tanto, la disminución de los niveles de la ECA y en consecuencia de angiotensina 1,7 puede afectar justamente a la secreción de insulina en los islotes. También esta hipótesis inicial que había o que sugería que la entrada de SARS-CoV-2 mediada por la ECA en las células beta como un mecanismo que generaba un daño inmunológico y una destrucción de las células beta, la verdad es que todavía sigue sin estar totalmente comprobada, ¿no? Una vez que SARS-CoV-2 ha infectado a las células de los humanos, se producen una cantidad importante de citocinas que son fundamentales para la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune de esta infección viral. Después de la liberación de estos virus por las células huéspedes, el virus se reconoce por el sistema inmune, por distintos receptores, por ejemplo, el Toll-like receptor, y la exposición al virus provoca la expresión de múltiples factores inflamatorios, la maduración de células dendríticas, la síntesis de interferones, cuya función justamente es tratar de limitar la propagación del virus y, por lo tanto, acelerar la fagocitosis de estos antígenos virales. Una característica relevante de la infección por COVID, por el SARS-CoV-2, es la disminución del nivel de linfocitos, que nosotros críticamente se suele ver y que suele ser uno de los criterios de gravedad de los pacientes que llegan a los servicios de urgencias. Sabemos que SARS-CoV-2 infecta a los monocitos humanos también, así como a las células dendríticas, y esto puede generar destrucción de estas células claves, y esto puede generar pues una respuesta inmunológica pues un poco debilitada, y esto perpetuar la infección por SARS-CoV-2. La unión del virus a las células inmunes también conduce a la síntesis de interleucinas, por ejemplo, interleucina 6, que conduce a señalización y riesgo de lesiones multiorgánicas, ¿no? También sabemos que interleucina 6 se une a receptores de las células endoteliales, y esto en conjunto podría ser la principal causa de morbilidad en los sujetos con la COVID-19, ya que puede conducir a hipercoagulación, que, como sabemos, es un importante factor de riesgo para embolismos y para muerte, ¿no? Y justamente esta respuesta de la que estoy hablando suele estar exagerada entre las personas con diabetes, y sobre todo en aquellas personas que llegan a tener un mayor descontrol glucémico. La microangiopatía, como la conocemos, que implica el daño de los vasos sanguíneos más pequeños, y que pues, suele ser el resultado de la formación de pequeños coágulos sanguíneos, ¿no? Sabemos desde hace años que el paciente que vive con diabetes puede tener una carga de enfermedad microangiopática preexistente, y la presencia de esta carga va a depender en realidad del control glucémico que el paciente haya tenido y también de la duración de la enfermedad. Y este antecedente realmente puede ser un factor de riesgo para desarrollar una COVID más grave, ¿no? Esta microangiopatía por COVID, hay activación del sistema de complemento en el endotelio, y esto genera una mayor expresión de la ECA, ¿no? La activación de este proceso puede ser un mecanismo justamente, o el mecanismo que puede llegar a unificar la acción viral en los tejidos susceptibles, como por ejemplo el riñón, el corazón, y contribuir notablemente a complicaciones que ponen en peligro la vida, como la enfermedad tromboembólica, el daño a múltiples órganos. Y justamente este mecanismo, esta vía más bien, podría ser un blanco justamente terapéutico para tratar de controlar la respuesta inmunológica que se desarrolla en los pacientes que tienen la infección por SARS-CoV-2 y que tienen también diabetes. Los datos actuales indican es que existe una relación bidireccional entre diabetes tipo 2 y la COVID-19.
En primer lugar, y como he descrito en los minutos previos, pues la diabetes preexistente es un factor de riesgo para desenlaces adversos y la muerte por COVID-19, y son posibles varias explicaciones para esta asociación, ¿no? De ellas es probable que el deterioro de la respuesta inmunológica innata y adaptativa está implicada en la menor capacidad de combatir justamente la infección en los pacientes que viven con diabetes, y en particular también en aquellos que tienen, además de la diabetes, que también tienen obesidad. Las personas con todas las formas de diabetes tienen un mayor riesgo debido a esta inmunidad innata y adaptativa que pues, puede llegar a estar deteriorada o un poco defectuosa, ¿no? La infección grave por la COVID-19 reduce significativamente el número de células natural killer, en particular células CD4, CD8, y por otro lado también no está tan claro si hay estas interacciones que hay del SARS-CoV-2 con las células beta o los tejidos diana para la acción de la insulina, o si realmente es un efecto indirecto de la respuesta inmunitaria que se genera en estas personas, ¿no? En las personas que viven con diabetes. La asociación entre COVID-19 y los niveles elevados de glucosa en pacientes adultos mayores con diabetes tipo 2 parece probable que promueve la inflamación metabólica y la liberación exagerada de citocinas. De manera interesante, los datos recientes sugieren que la infección por este SARS-CoV-2 pues puede conducir a un deterioro, o más bien conduce a un deterioro del control glucémico, y podrían estar dos mecanismos fundamentales implicados. Primero, una profunda resistencia a la insulina que se puede generar en estos pacientes y que nosotros frecuentemente lo vemos, ya que estos pacientes pues suelen requerir cantidades muy importantes, muchas unidades de insulina durante su hospitalización, entre 50 y 100 unidades de insulinas, así como también el deterioro en la secreción de insulina, lo que en conjunto pueden llevar a que estos pacientes puedan llegar a desarrollar cetoacidosis diabética, y esto pues todavía empeorar aún más el pronóstico de los pacientes hospitalizados que tienen COVID, que tienen diabetes y que en ese momento cursan con una crisis hiperglucémica. Esto incrementa notablemente la morbimortalidad en estos pacientes, ¿no? Por otro lado, también el deterioro glucémico observado en pacientes con diabetes tipo 2 preexistente, que es un factor de riesgo para desarrollar la COVID grave, proporciona pues datos que son pues intrigantes respecto a la expresión de que la ECA aumenta sustancialmente en las células beta humanas en respuesta a las citocinas inflamatorias, lo que presumiblemente podría ser susceptible a estas células a la infección, pero nuevamente son datos muy interesantes, son datos muy bonitos, sin embargo, pues no están 100% confirmados, ¿no? Y pues finalmente en esta diapositiva, y tratando de unificar a las enfermedades cardiometabólicas, tal vez me he referido sobre todo a la diabetes, pero sabemos que la combinación de enfermedades cardiometabólicas todavía empeoran el pronóstico en estos pacientes que tienen la COVID-19 y tienen mayor proclividad a tener una COVID severa, que existe con hipertensión, con una diabetes descontrolada, con dislipidemia, con enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, como ven en esta diapositiva, pues se sugiere realizar estrategias de prevención a distintos niveles para justamente tratar de evitar pues desenlaces adversos en estos pacientes. Por ejemplo, en cuanto a la prevención primaria, lo ideal sería hacer algunos pues cambios sociales, cambios en la infraestructura de los determinantes de la salud cardiometabólica para evitar una COVID grave a nivel poblacional, pues mejorando problemas que tenemos, como ya he mencionado al principio de mi plática, problemas como obesidad, como el desarrollar diabetes o como el tener una diabetes descontrolada, el control también de las dislipidemias, el control de la hipertensión arterial, pues a nivel de aquellos pacientes que ya tienen un estado avanzado de la enfermedad, y lo que pues se intentaría es tratar de evitar
una complicación pues mucho más severa, el desarrollo de más problemas o incluso la muerte. Y finalmente, algunas conclusiones, pues la diabetes es un factor de riesgo, pero también una condición que empeora por la infección por SARS-CoV-2. Los desenlaces adversos por la COVID-19 en el paciente con diabetes se deben en gran medida al papel que juega tanto a esta respuesta inflamatoria importante que se desarrolla a nivel del endotelio y que también incrementa el riesgo de hipercoagulabilidad. El deterioro de la glucosa y el control glucémico en los pacientes con COVID-19 que pudiera estar relacionada a la destrucción inmunológica de células beta del páncreas, como ocurre en diabetes tipo 1, pues en este momento no es una hipótesis que esté totalmente sustentada. Probablemente en los siguientes meses o tal vez años estaremos viendo datos. De hecho, se están corriendo varios estudios mecanísticos que van a permitir explicar pues justamente cuáles son estos mecanismos que sean ya sea aislados en conjunto, que justamente explican la relación entre diabetes y la COVID-19. Prácticamente con esta diapositiva concluyo mi presentación y no sé si tengamos tiempo para preguntas. Audio, doctora Montse, porfis. Sí, no se escucha. Muchas gracias, doctor Elías, por su plática. Vamos a dejar las preguntas para el final de la sesión. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña mesa redonda según el tiempo que nos queda. Y entonces, pues ahora tengo el honor de presentarles a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Sergio Hernández Rivera. Él es médico internista y endocrinólogo. Él es coordinador del Centro de Atención del Paciente con Diabetes en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Y él nos va a hablar sobre todas estas controversias que han ido surgiendo conforme ha avanzado la pandemia sobre el manejo del binomio diabetes y COVID-2. O sea, qué particularidades hay que tener en los pacientes que viven con diabetes o que cursan con diabetes y posteriormente tienen una infección por coronavirus. Y adelante, doctor Sergio, y muchas gracias. Muy buen día. En la siguiente presentación abordaremos algunos datos interesantes que incluso han resultado algo controversiales en cómo la enfermedad COVID-19 afecta a la población de pacientes con diabetes. Desde los primeros estudios en Wuhan, China, se encontró que la diabetes era prevalente en pacientes que tenían los peores desenlaces por infección viral. Ruan y colaboradores reportaron que inclusive aquellos pacientes que tenían mayor número de comorbilidades, a mencionar diabetes, obesidad, hipertensión o enfermedad cardíaca, tenían mayor probabilidades de tener un desenlace de mortalidad en COVID-19. Pero uno de los primeros datos interesantes que surgieron y preocupantes en un análisis de más de 72,000 pacientes con COVID-19, se ve una clara diferencia de mortalidad en los pacientes que padecían diabetes, 7.3% en comparación con 2.3% de la población general. La prevalencia de diabetes en diferentes reportes ha ido del 16 al 34% en pacientes con COVID-19. En un estudio de corte prospectiva realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, se incluyeron a más de 300 pacientes, 140 hospitalizados y 169 que fueron evaluados con tratamiento ambulatorio, atendidos en febrero-abril del presente año. Ellos tenían esas características: una edad mediana de 43 años, 59% eran hombres, 18.6 profesionales de la salud, un índice de masa corporal de 29 kilogramos por metro cuadrado y casi 40% tenían el diagnóstico de obesidad. Y se observó que la diabetes estaba presente en 13.3 de los pacientes atendidos por COVID-19. Sin embargo, hubo una clara diferencia entre los pacientes que tenían necesidad de quedarse hospitalizados en comparación a aquellos que podían ser tratados en sus domicilios. La prevalencia de diabetes en los pacientes hospitalizados fue de 23% y aquellos que pudieron tratarse en casa, 5%. Y más aún, los pacientes que requirieron hospitalización
en áreas de terapia intensiva, la prevalencia de diabetes era de 41% en comparación a los pacientes que fueron hospitalizados en áreas no críticas, que fue del 18%. Se observó que los pacientes con más probabilidades de requerir terapia intensiva eran aquellos que tenían el diagnóstico de diabetes, que tenían mayor índice de masa corporal y que presentaban un estado inflamatorio grave, evaluado por parámetros clínicos y de laboratorio. En metaanálisis se ha reportado que tener diabetes en pacientes con COVID confiere riesgo de 2.1 a 2.8 veces de presentar una forma grave de la enfermedad y peor aún de 1.5 a 3.6 de fallecer por la enfermedad. Una de las primeras preocupaciones es si había diferencias en la presentación de la enfermedad de COVID-19 en los diferentes tipos de diabetes. En un estudio realizado en Inglaterra, se observó que la mortalidad en pacientes con diabetes tipo 1 era mayor en comparación a los pacientes con diabetes tipo 2 y muy diferente a los pacientes de la población en general y la población incluso sin diabetes. Cuando se analizaron los factores de riesgo de COVID-19 relacionados a mortalidad en estos grupos, se encontró que los pacientes que tenían descontrol importante, esto evaluado por hemoglobina glucosilada arriba de 10%, tenían más posibilidades de fallecer, así como que tuvieran deterioro de la función renal, que tuvieran una historia previa de un evento vascular cerebral o insuficiencia cardíaca, y en forma interesante también aquellos que tuvieran índice de masa corporal abajo de 20 y mayor de 30, en peso bajo y obesidad. Los pacientes con diabetes tipo 2 se empezaban a incrementar la mortalidad en niveles más bajos de hemoglobina glucosilada. Incluso a partir de 7.5 ya se encontraba una diferencia estadística en cuanto a riesgo de mortalidad. También se observaba en una disminución de la función renal en la presencia de enfermedad vascular cerebral y insuficiencia cardíaca. Y en cuanto a peso, es preocupante que inclusive los pacientes que tenían un peso normal de 20 a 25 ya tenían incluso riesgo de mortalidad. Asimismo, aquellos que tenían más de 35 tenían mucho mayor mortalidad. En nuestra población, el grupo del doctor Carlos Aguilar evaluó por medio de un análisis de más de 50,000 personas y un reporte de 5,300 muertes. Se observó estos datos preocupantes en los cuales la letalidad se observaba mayormente en pacientes que tenían diabetes, pero diagnosticada antes de los 40 años. En pacientes menores de 40 años que ya tenían diabetes se observaba una alta letalidad, fue la mayor, e inclusive una alta letalidad en obesidad. El grupo describe que más del 50% de la letalidad en diabetes se explica por obesidad. Asimismo, los pacientes con edad mayor de 65 años, con hipertensión, con enfermedad renal crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también tienen una alta letalidad. Y ¿cuáles son las características y condiciones superiores de desenlaces? La primera es el descontrol glucémico. Sin embargo, aquí es un dato interesante si puede ser el descontrol crónico o agudo. Evidentemente, los pacientes con descontrol crónico tienen mayor deterioro de la función micro y macrovascular y en general de varios órganos. Sin embargo, la afección aguda también suele ser muy importante, como lo vamos a ver en las siguientes láminas. Aquí, en este estudio, se observó que los pacientes que estaban bien controlados tenían una mayor sobrevida que los pacientes que estaban en descontrol. Y los pacientes con este descontrol glucémico tenían mayor estado inflamatorio, evaluado por niveles de interleucina 6, una disminución del conteo de linfocitos, una proteína C reactiva mucho mayor, el que tuvieran aumento de neutrófilos y una deshidrogenasa láctica también elevada. En este estudio se observó que los pacientes que tenían mayor hemoglobina glucosilada se asociaba a una inflamación sistémica mucho mayor, evaluada por niveles de ferritina, de proteína C reactiva, de velocidad de sedimentación globular y también de un estado de hipercoagulabilidad aumentado la concentración sérica de fibrinógeno. Y en el estado clínico había una menor
había una disminución de la saturación de oxígeno a mayor niveles de hemoglobina glucosilada. Sin embargo, un estudio interesante que fue el estudio Coronado, que se realizó en 53 sitios en Francia, involucró más de 1.300 pacientes por COVID-19 en marzo del presente año, cuyas características de la población era que el 65% eran hombres, una edad de 70 años, la mayor parte eran pacientes con diabetes tipo 2 y un índice de masa corporal de 28.4 y una hemoglobina glucosilada de ingreso de 8.1. Casi la mitad de los pacientes tenían complicaciones microvasculares y 40% macrovasculares. El 60% tratados con metformina y 40% con insulina. Y evaluaron los desenlaces que tienen los pacientes a una semana de su hospitalización. En un desenlace primario que era muerte o haber requerido ventilación mecánica. Y los factores que se asociaron a este desenlace, que fueron 29%, fueron aquellos que tenían un índice de masa corporal elevado a su ingreso y que al momento de su ingreso presentaban disnea, menor cuenta linfocitaria, aumento de AST y de proteína C reactiva, un estado inflamatorio mayor. Y evaluaron como segundo desenlace únicamente la muerte, que desafortunadamente fue en 10.6%. Los factores que se asociaron a mortalidad fue que tuvieran mayor edad, complicaciones microvasculares, micro y macrovasculares, que tuvieran apnea obstructiva del sueño. Esto como situaciones basales. Y al ingreso que tuvieran también mayor estado inflamatorio, la edad también fue muy importante y los parámetros inflamatorios. Sin embargo, llamaba la atención que en este estudio la hemoglobina glucosilada, el control a largo plazo, no fue asociado a la severidad por COVID-19. En ese otro estudio también que evaluaron las características de los pacientes antes de su hospitalización, tampoco se encontró en forma significativa la diferencia para mortalidad con hemoglobina glucosilada, pero sí con el uso de insulina y con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el estudio de PISA COVID-19 se observó que los pacientes que presentaban hiperglucemia al momento del ingreso tenían una mayor severidad en el pronóstico durante la infección por COVID-19. Esto es interesante porque en este estudio 24% de los pacientes no tenían diagnóstico previo de diabetes, pero sí presentaban una glucemia por arriba de 140 miligramos por decilitro. E inclusive su hemoglobina glucosilada tenía menores cifras que los pacientes con diabetes. Sin embargo, vean cómo aquí en esta gráfica de sobrevida los pacientes con normoglucemia difieren totalmente de los pacientes con diabetes, pero hubo una menor sobrevida en los pacientes que no tenían diabetes, pero tenían hiperglucemia de ingreso. Los autores comentan que la hiperglucemia aguda, aún sin diabetes, es un factor pronóstico independiente de mortalidad, es consecuencia de una tormenta de hormonas contrarreguladoras y citocinas que exacerban la resistencia a la insulina y afectan en forma negativa la respuesta inmune, y que la hiperglucemia aguda también aumenta la actividad de la enzima convertida en angiotensina 2. Esto por la determinación de niveles en orina y de los niveles de proteínas. Y esto puede conducir o favorecer la virulencia por el SARS-CoV-2. De tal forma que el control glucémico juega un papel muy importante en la afección por COVID-19. Y al respecto, se ha también evaluado el efecto de ciertos medicamentos para el tratamiento de la diabetes. De hecho, de los pacientes que utilizaban metformina tuvieron menor mortalidad en comparación con los pacientes que no recibían este tratamiento previo. Un estudio japonés con más de 1.213 pacientes con COVID-19 que fueron tratados con metformina durante también el evento agudo, se encontró que sí se asociaba una mayor incidencia de acidosis, pero no había un aumento de mortalidad por todas las causas a los 28 días. Y que también se observó una una reducción significativa de insuficiencia cardíaca y de inflamación. De tal forma que ellos postulan que esta evidencia puede apoyar el continuar tratamiento con metformina en pacientes con COVID-19 y diabetes tipo 2 preexistentes. Sin embargo, esto requiere un monitoreo muy estrecho de la acidosis y utilizarlo con mucha precaución en pacientes con función renal. Esto es algo que puede ser algún parámetro interesante a evaluar en estudios subsecuentes. Algunos estudios con inhibidores de DPP-4 han reportado también una mejoría
en una reducción en la mortalidad en pacientes que tienen diabetes tipo 2 y COVID-19. De hecho, en este estudio multicéntrico se observó también en forma retrospectiva que había una diferencia en los pacientes que tenían o que recibían este inhibidor de DPP-4 en comparación con aquellos que no lo tenían. Y por otro lado, ha sido muy entusiasta el estudio de algunos inhibidores de SGLT2 en pacientes con COVID-19. De hecho, aunque se tenga algún fundamento fisiopatológico y un fundamento en cuanto al efecto de los medicamentos, en muchas vías que puedan surgir favorables, hay algunos efectos que deben de cuidarse, sobre todo efectos adversos que deben cuidar los pacientes. En este estudio que se llama DARE-19, se ha postulado y está corriendo el estudio con dapagliflozin en pacientes con COVID-19. Sin embargo, el panel de expertos actual no recomienda el uso de SGLT2, sobre todo porque el riesgo de deshidratación y de presentar también aumento de la cetosis euglucémica. Algo que ha quedado muy claro es que el tratamiento con insulina sí juega un papel muy importante, sobre todo en la administración actual de dexametasona, que ha sido muy favorable para los pacientes con COVID-19. Se debe tener mucho cuidado en cuanto al control glucémico estricto. En este estudio se observó que los pacientes que recibieron hasta infusiones de insulina, fue mucho mejor la sobrevida que en pacientes que no tuvieran esta infusión. De tal forma que esto nos refleja que el control glucémico hospitalario debe ser muy estricto desde el ingreso hasta los días subsecuentes. Por otro lado, hay algunos estudios que han evaluado el efecto de las estatinas en COVID-19. En ese estudio que involucró a más de 13, casi 14,000 pacientes con COVID-19, se encontró que el uso de estatinas se asoció a un menor riesgo de mortalidad por todas las causas y que agregar un inhibidor de la ECA o ARA2 no afectó el resultado asociado a las estatinas en la corte. De tal forma que ellos postulan que el beneficio de las estatinas puede deberse a los efectos inmunomoduladores. Sin embargo, un estudio reciente también de la Corte Coronado encontró que los pacientes que utilizaban estatinas tenían mayor mortalidad en comparación a la semana y a los 28 días en comparación a los que no utilizaban estatinas. Esto fue significativo, pero los autores comentan que aquellos pacientes que utilizaban estatinas pues también tenían mayor número de comorbilidades que los que no utilizaban estatinas. Y que las estatinas pueden aumentar la expresión celular de la enzima convertidora en angiotensina, que es el principal receptor de SARS-CoV-2, de tal forma que estos estudios se contraponen y se tendrá que evaluar a largo plazo cuál es realmente la posición en cuanto al uso de estatinas, al efecto de las estatinas en COVID-19. Y hay otras cuestiones clínicas muy interesantes en las cuales se mencionan que hay algunas diferencias particulares en pacientes con diabetes, en el cual la diseminación puede ser un poco más prolongada. En ese estudio que evaluó a pacientes intubados con diabetes tipo 2 que tuvieron COVID y fueron intubados, tuvieron un tiempo de negativización más prolongado que los pacientes que no tenían diabetes tipo 2. Y ellos observaron que los pacientes con COVID-19 que estaban críticamente enfermos, era necesario hacer un aspirado traqueal inferior para evaluar si realmente eran negativos y excluir la infectividad en este periodo. Por otro lado, ha planteado una duda muy interesante en relación a que esta infección, esta pandemia actual, como una infección viral que incluso afecta directamente también, causa afección al páncreas, que pueda también tener o disparar en un futuro un aumento en los casos de diabetes tipo 1. Esto porque se puede inducir una insulitis autoinmune por el virus y destrucción de células beta, y eso conduce a la liberación de antígenos de los islotes, y siendo así que también se produzca un exceso de anticuerpos de reacción cruzada contra la célula beta, lo cual se llama mimetismo molecular, y que esto se ha demostrado con algunos virus en forma previa, y que esto también en un futuro puede dar un aumento en los casos de diabetes tipo 1. Por otro lado, ha habido algunas controversias en relación a pacientes embarazadas. De hecho, la actual controversia sobre qué tanto puede ser la transmisión vertical de COVID-19 durante el embarazo y el parto.
Uno de los estudios más acuciosos que se han hecho fue evaluado por Chen y colaboradores, de los cuales 9 mujeres embarazadas que tuvieron neumonía por COVID-19 confirmada con PCR, hicieron un análisis de muestras de líquido amniótico, sangre de cordón umbilical, frotis faríngeo neonatal y leche materna. En todas ellas hubo cesárea, pero se encontró que ninguno de los recién nacidos tuvo asfixia y sus puntuaciones de Apgar fueron altas. Los síntomas clínicos de la enfermedad por COVID-19 fueron similares a las personas no embarazadas y no hubo evidencia de transmisión intrauterina vertical en enfermedad de mujeres embarazadas con infección por COVID-19. Sin embargo, ellos terminan haciendo una recomendación de que los recién nacidos de mujeres por COVID-19 sospechada o confirmada fueran aislados durante al menos 2 semanas después del nacimiento y no recibieran lactancia para evitar el contacto cercano con la madre, siempre que se sospeche o se confirme la infección por COVID-19. Sin embargo, en estudios precisamente de lactancia y COVID-19 se han analizado las muestras de leche materna para detectar COVID-19 en incluso 46 diadas de madre e hijo. Todas las madres tenían COVID-19 y 13 bebés dieron positivos a COVID-19. Las muestras de leche materna de 43 madres fueron negativas para COVID-19, mientras que las muestras de 3 madres dieron positivo, pero solo a partículas virales mediante el PCR. Solo se observó que en 3 bebés cuyas madres dieron positivo a leche materna a partículas de ARN viral, no a virus vivos, solo un bebé dio positivo a COVID-19. Y por otro lado, hay un estudio interesante que ha reportado que hay una estimulación de la respuesta inmunitaria de IgA contra el virus COVID-19 en 12 de 15 muestras de leche materna en madres con COVID-19. Por lo tanto, en la actualidad los datos no parecen ser suficientes para concluir que si hay una transmisión vertical a través de la lactancia y que en los bebés el riesgo de infección por COVID-19 es muy bajo. La infección suele ser leve o asintomática, pero las consecuencias de no amamantar y separar a madre e hijo sí pueden ser significativas. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se siga la lactancia en forma habitual, aunque se tenga sospecha o confirmación de COVID-19. Pero también es importante analizar por qué ha habido estos datos discordantes. La situación es que ha habido un nuevo fenómeno y de impacto global, de gran impacto global, y que los datos se han sido recopilados y analizados en una forma incluso rápida y la mayor parte de la vez en condiciones urgentes y estresantes. Además, hay datos todavía faltantes en cuanto al seguimiento de los casos y sobre todo evaluación de los estados asintomáticos, agregando a su vez que se deben incluir en el análisis la interacción de varios tratamientos que han sido experimentales y que finalmente, como una situación nueva, se requieren todavía muchos datos para precisamente conciliar algunas de estas discordancias en los reportes. Como lo comentaba la doctora Selvin y el doctor Jurasek, en muchos aspectos ni siquiera a veces sabemos lo que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que este es el momento de que los equipos científicos y los grupos interdisciplinarios se reúnan para identificar las preguntas más importantes y abordarlas con rigor. Sin embargo, algo que es totalmente establecido es que debido al impacto de COVID-19 en pacientes con diabetes se tienen que llevar a cabo medidas mucho más estrictas que la población general. Reforzar las metas integrales de control, evaluando precisamente el adecuado control de glucosa, de hemoglobina glucosilada de ambos indicadores, de la tensión arterial, de la concentración de colesterol y triglicéridos y asimismo tratar de reducir a un peso saludable. Se debe también recomendar incorporar la oximetría como parte de una evaluación diaria a los pacientes ante cualquier sospecha, inmediatamente tratarse y procurar la continuidad de la atención en pacientes, incluso involucrando la atención remota, algunas comunicaciones de telemedicina, teléfono, vía mensajes, pero es importante estar acompañando al paciente durante esta etapa y que se le instruye al paciente a tener una atención inmediata, acudir inmediatamente a un centro COVID para evaluación si tiene menos de 90% de saturación de oxígeno o presenta dificultad para respirar. Por otro lado, si tiene más de 48 horas con tos, fiebre o cefalea, acudir en forma inmediata a revisión. Por nuestra parte, también tenemos que conservar un análisis crítico y cuidadoso para evitar el uso de fármacos que no hayan demostrado eficacia.
Desafortunadamente, no contamos ahorita con una cura específica y se han estado evaluando varios fármacos, algunos aprobados, algunos no, algunos en investigación. Sin embargo, es importante no utilizar aquellos en los cuales no se haya mostrado una eficacia absoluta. Y algo que también es responsabilidad de todos es contribuir a la recopilación de más datos de nuestra localidad, de nuestro entorno, para evaluar el comportamiento de COVID-19 en nuestros pacientes. Es algo muy importante el contribuir a enriquecer este cúmulo de datos para tener un mejor conocimiento y un mejor control de la enfermedad. Por último, quiero agradecer a todos aquellos que han contribuido a la atención de los pacientes afectados por COVID-19 y a quienes precisamente han contribuido al conocimiento de la misma. Deseándoles a todos que se mantengan bien. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Sergio Hernández. Y vamos a pasar a nuestras siguientes dos pláticas, ya específicas sobre mujeres embarazadas que cursan con infección por COVID-19. Y bueno, durante esta pandemia hemos visto que algunas acciones de medicina preventiva se han visto obstaculizadas durante esta pandemia. Se ha reportado en algunas regiones que la cobertura, por ejemplo, del tamiz metabólica neonatal ha disminuido, y esto hemos visto que ha impactado también en el tamizaje de diabetes gestacional, lo que definitivamente impacta en el diagnóstico y tratamiento oportuno de esta condición. La siguiente plática a cargo de la doctora Lidia Arce Sánchez, quien es médico internista, endocrinóloga y bióloga de la reproducción y adscrita a la coordinación del Instituto Nacional de Perinatología. Nos hablará sobre las nuevas pautas para el tamizaje y manejo de la diabetes gestacional durante la pandemia por COVID-19. Adelante, Lidia, muchas gracias. Muchas gracias y un gusto poder platicar sobre estas nuevas pautas de tamizaje sobre diabetes gestacional. El primer punto a destacar es recordar que todos los casos que tienen que ver relacionados con la hiperglicemia en el embarazo pues tienen alta prevalencia mundial, es cercana al 16%, y recordar que más del 83% será causada por una diabetes gestacional y que entre los grupos etarios, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, esta prevalece más pasada los 35 años. Aquí les presento un estudio de la corte más grande sobre la experiencia que hay sobre el COVID-19 y comorbilidades en pacientes gestantes. Prácticamente es notar que aquellas pacientes que tienen diabetes gestacional ocupan como una causa principal de ingreso tanto en pisos hospitalarios como en unidades de cuidados intensivos. Y analizando todas las comorbilidades de este grupo de pacientes gestantes, la diabetes gestacional comparado con una diabetes preexistente significativamente no aumenta el riesgo del requerimiento de alguna medida respiratoria de soporte. Recordar que ya se había establecido en los años 80 que intervenir eficazmente a estas pacientes que tienen diabetes gestacional finalmente reduce un gran número de desenlaces maternos y fetales, incluso desenlaces neonatales y a largo plazo, pero cuyo éxito de prevenir tales desenlaces depende o radica justamente en una eficaz detección. Aquí les presento un metaanálisis donde finalmente se reúne la experiencia de 7 estudios clínicos controlados con más de 3,000 pacientes, donde finalmente el hacer un tamizaje, un diagnóstico efectivo e intervenir tanto con farmacoterapia y automonitoreo, pues reduce significativamente estos 4 desenlaces, primordialmente distocia de hombros, preeclampsia, grandes para edad gestacional, macrosomías y la preocupación de inducir partos pretermo y pequeños para edad gestacional. Entonces, hoy por hoy, noten en la parte izquierda de la diapositiva que siguen imperando varios criterios diagnósticos para definir esta intolerancia a los carbohidratos que inicia
o se detecta en el segundo o tercer trimestre de embarazo y que por sí misma no es una diabetes que la precede. Noten que finalmente con el tiempo los criterios clásicos que se sustentaron básicamente en determinar el riesgo de progresión a diabetes tipo 2 materna, pues ha causado que al reportar las prevalencias sean significativamente variables. Y por otra parte tenemos los criterios nuevos que parten de las observaciones del estudio JAPO sobre los desenlaces neonatales encontrados en esta población. Pero finalmente lo que hemos observado con la experiencia que hay observacional es que recrudece la incidencia de diabetes gestacional y finalmente con evidencia en estudios clínicos controlados no se ha demostrado, la evidencia es controvertida sobre si eficazmente reduce los desenlaces que vimos en las diapositivas precedentes. Esto pues nos ha sentado una problemática porque prácticamente el no tener unos criterios diagnósticos universales, pues prácticamente no nos ha permitido homogeneizar prevalencias ni estudiar con eficacia el resultado de las intervenciones con estos criterios diagnósticos. Aquí repuntando como hay tres aspectos en el diagnóstico de este tipo de pacientes. El primer punto, y creo que consensan la mayoría de los países y sociedades, es en la primera visita pues debemos aprovechar para descartar aquellos casos de diabetes precedente y los instrumentos. Para la mayoría de las sociedades acordarse que puede ser una glucosa de ayuno mayor a 126, una glucosa al azar mayor a 200, la simple hemoglobina glucosilada arriba de 6.5 o presencia síntomas clásicos con esta glicemia aleatoria que no es poscarga. Otro campo de interés en las últimas décadas es el cribado para predecir un resultado positivo en la curva de tolerancia, pero estudiado en las etnias de alto riesgo antes de las 24 semanas, donde finalmente el instrumento que se ha explorado más es utilizar algún umbral de glucosa en ayuno que pueda predecir con gran precisión el resultado de la curva de tolerancia, con la estrategia que en muchos de los casos es selectiva. Y finalmente, ya sabemos que el gold standard del tratamiento es la curva de tolerancia. También al paso del tiempo, ya la tendencia internacional es hacerlo a través de una curva de 75 gramos, pero seguimos, como ven en la diapositiva, sin uniformidad en los criterios diagnósticos, imperando actualmente seguir con los de Carpenter, que son los que establecen el riesgo de progresión a diabetes, contra los arrojados por el estudio JAPO. Y ven que la estrategia de escrutinio prácticamente se divide como universal. Nosotros, a manera de consenso en el instituto y analizando la evidencia, pues finalmente tomamos de los criterios diagnósticos directamente la curva de tolerancia y seguimos interviniendo intensivamente cuando se cumplen los criterios de Carpenter y están más de 2 valores alterados. Pero, ¿qué ha pasado con esta epidemia del SARS-CoV-2? Pues sabemos que esto ha interrumpido la atención prenatal rutinaria, que esto pues ha disminuido la comunicación que teníamos tradicional con la paciente para ajustar su control intensivamente y que esto ha aumentado su tiempo prolongado de exposición hospitalaria. Y finalmente, ante esta respuesta, varios paneles de expertos pues se han reunido para establecer ciertas recomendaciones en respuesta a mitigar en el hospital la exposición a estas pacientes. Y una materia ahorita como de interés es pensar si en algunos centros es conveniente, en lugar del tamizaje universal, que lo realizamos en la mayoría de los centros de México, pugnar por un tamizaje selectivo. Hay 4 sociedades que los avalan, donde finalmente, si vemos el riesgo relativo que le confiere a alguno, vean que no todos tienen el mismo peso diagnóstico.
Y finalmente, ya utilizando esta estrategia selectiva, entonces escoger, hacer una elección de aquellas pacientes en alto riesgo para confirmarlas con una curva de tolerancia de 75 gramos. Actualmente se ha propuesto que una forma de cribado más sencilla y que incluso puede sumarse o ser aditiva a los factores de riesgo, pudiera ser el indicio de glucosuria, así como una hemoglobina glucosilada que oscila entre 5.9 y 6.4, o bien analizar o encasillar dentro de estas pacientes con alto riesgo si en la consulta externa recabamos una glucosa aleatoria entre 162 y 198. La experiencia que hemos tenido con este cribado universal y selectivo, independientemente de la experiencia de COVID, es que conforme más se aumenta el cribado universal para este tipo de pacientes, pues obviamente el riesgo relativo de diagnosticar diabetes crece, se duplica, y finalmente cuando se utilizó esta estrategia, la población obstétrica diagnosticada de esta forma aumentó cuatro veces más, y también la proporción de cualquier hiperglicemia identificada grave durante el embarazo se duplicó cuando hacemos esta estrategia universal. Entonces esto hay que sopesarlo, que finalmente ante respuesta por la pandemia, el utilizar una estrategia selectiva, pues quedarían fuera del diagnóstico algún grupo de pacientes que tendrían, si no son bien tratados, desenlaces adversos. En el primer trimestre, como otra manera de reducir o mitigar el riesgo de exposición de estas pacientes, se ha estudiado también la utilidad de una simple glucosa plasmática aleatoria en la consulta prenatal, idealmente entre la semana 12 y 16. El punto de corte en las curvas ROC que demostró tener mayor precisión y cercanía a una curva de tolerancia diagnóstica es el punto de corte de más de 135 miligramos decilitro, y esto arrojado de una investigación de más de 17,000 pacientes, donde finalmente cuando estas pacientes que tenían este punto de corte, que eran el 13% de todos estos pacientes, se les realiza la prueba confirmatoria con 2 pasos, una carga de 50 y una curva de 75 gramos, pues vean que el valor que arroja predictivo o negativo era del 73%. Entonces, esto llevándolo a la curva de ROC y utilizando incluso varios puntos de corte diagnóstico entre los nuevos vigentes y los puntos de la OMS previos, pues vean que conserva su misma precisión diagnóstica. Entonces, pareciera que esta glucosa aleatoria con este punto de corte, pues incluso resultó superior a solo escoger a esta población de riesgo por la edad materna o el simple índice de masa corporal, y pudiera ser como un marcador temprano para priorizar un diagnóstico antes de la semana 24 y sobre todo para iniciar intervenciones en el estilo de vida temprano. Como otra manera de cribado en el primer trimestre, pues pudiera ser ya no simple una glucosa aleatoria, sino la estrategia de un paso que consistiera en una curva de 75 gramos versus la que consiste en 2 pasos, que es una carga de 50 gramos, y si el punto de corte es diagnóstico más de 140, entonces confirmarla con una curva de 100 gramos. Cuando se compara en esta revisión Cochrane, pues el exponer a esta paciente más tiempo en el hospital, haciendo esta estrategia de 2 pasos, pues finalmente redujo la posibilidad del diagnóstico comparada contra realizar la curva directamente. Entonces, en este sentido, si se va a utilizar la curva de tolerancia como una manera de detección temprana para aquellas pacientes de riesgo, lo más conveniente es realizarlo directamente con una curva de 75 gramos. Para el cribado de las 24 a 28, finalmente ya en esta etapa que aumenta el riesgo de diabetes gestacional, los autores proponen una glucosa en ayuno mayor y aquellas que tuvieran más de 3 factores de riesgo, entonces realizar una curva confirmatoria para ver si se beneficiaban del tratamiento terapéutico. Este algoritmo como una tasa que es estadísticamente significativo.
También para la semana 24 y 28, sobre todo en población adolescente, donde sabemos que la prevalencia de diabetes gestacional es muy baja, llega a ser menos del 1%, y donde la glucosa umbral en la curva de tolerancia diagnostica al más del 97% de las pacientes, pues ha crecido el interés por investigar si ciertos puntos de corte de glucosa pueden predecir una curva positiva para el segundo trimestre. Hay varios puntos de corte, pero particularmente en el instituto, el grupo del doctor Reyes encontró que en las pacientes adolescentes, una glucosa arriba de 90 logra tener una sensibilidad y especificidad alta, de tal manera que pudiera investigarse si en este grupo de pacientes pudiera ser suficiente para separar de este grupo aquellas que sí se beneficien de un escrutinio con una prueba confirmatoria. También para la semana, el segundo trimestre, como una opción al gold standard, este grupo de Pomalar comparó la estrategia de o hacer la carga de glucosa de 50 gramos, escogiendo el umbral de más de 140, versus compararla con una glucosa de ayuno en este trimestre mayor a 85 miligramos decilitro, a manera de predecir diabetes gestacional. Con este punto de corte, si pueden ver en los valores predictivos y positivos, pues se encontró que el usar más que la carga, sino este punto de corte, encontró o fue 14 veces más sensible que el test de O'Sullivan, y por lo tanto, pues pudiera ser como otra estrategia en centros donde se quiere mitigar el riesgo para derivar a aquellas pacientes que sí requieran una curva de tolerancia confirmatoria. Revisando ya la tendencia internacional sobre qué se ha propuesto para mitigar el riesgo en respuesta a buscar intensivamente este grupo de pacientes que finalmente sí son un grupo de alto riesgo obstétrico con alto riesgo de COVID y complicaciones, pues finalmente encontramos que para el primer trimestre la mayoría de las sociedades internacionales recomiendan utilizar como alternativa de mitigación, en lugar de la curva de tolerancia, que es la que tiene mayor precisión, sustituirlo por la hemoglobina glicada o bien una glucosa al azar que oscila entre 162 y 200. Para el tamizaje, finalmente, una de las estrategias alternativa a la curva de tolerancia, una glucosa mayor a 92 sería el punto de corte, o bien una hemoglobina glicosilada arriba de 5.7, o bien esta glucosa aleatoria. También, en cuanto al tema del seguimiento de estas pacientes, se ha abocado para reducir el riesgo de exposición, de reclasificarla así con el mismo instrumento, pero finalmente retrasar la curva a 6 meses. Y finalmente, para terminar, ya reuniendo toda esta evidencia, lo que hemos consensado en el servicio es que aquellas pacientes que tengan menos de 20 semanas de gestación, utilicemos como prueba de tamizaje inicial una glucosa de ayuno y una hemoglobina glicosilada, y será el grupo que tenga una glucosa de ayuno menor a 92 y una hemoglobina menor a 5.7, las que continuarán por un seguimiento obstétrico habitual y se someterán a la curva de tolerancia diagnóstica en el segundo trimestre. Aquellos pacientes que marquen una glucosa entre 92 y 195 o una hemoglobina glicada entre 5.7 y 6.4, pues se considera como un grupo que indica riesgo, y en ellas pues adelantar la curva de tolerancia y clasificarlas como diabetes si reúnen los criterios de Carpenter. Y finalmente aquellas pacientes que lleguen después de la semana 20, la prueba rotunda una curva de tolerancia, incluso ahora en época en epidemia de COVID. Entonces, finalmente, ya para terminar, recordar que estas pacientes son un grupo de alto riesgo que accede a la atención prenatal. Recordemos que la curva de tolerancia es el estudio de referencia y que está probada su utilidad en el segundo trimestre. Sí existen pruebas alternativas de cribado que son útiles para derivar a aquellas pacientes que tienen mayor probabilidad de calificar con una prueba positiva,
que en centros donde se quiera mitigar el riesgo pueden ser una opción diagnóstica. Recordar que podemos retrasar la reclasificación postparto, que estas pautas o estas alternativas son, o sea, se deben utilizar solo durante la epidemia, pero tan pronto como sea posible, pues debemos, a fin de detectar casos. Esta serie de pláticas, hablaremos en la próxima plática la doctora Nayeli Martínez Cruz, quien es médica internista, endocrinóloga y bióloga de la reproducción, adscripta y jefa de la coordinación del Instituto Nacional de Perinatología. Nos hablará precisamente sobre la experiencia institucional en el manejo de las mujeres con diabetes, ya sea pregestacional o gestacional, que cursaron con una infección de SARS-CoV-2 durante su embarazo. Adelante, Nayeli, muchas gracias. Bueno, como se ha venido explicando a lo largo de esta charla, la información que tenemos específicamente en este grupo poblacional, mujeres embarazadas con diabetes y positivas para enfermedad por SARS-CoV-2, es muy poca. Aquí les presento uno de los poquitos estudios que hay que reportan justo cómo les va a estas pacientes que tienen diabetes y que son positivas a la infección en otros lugares del mundo. Por eso me pareció muy importante presentar la información de nuestro instituto, que es un lugar privilegiado y en donde estamos generando mucha información día con día al respecto. En esta publicación italiana, que fue un estudio pequeño, retrospectivo, que analizaron a mujeres con diabetes gestacional, con diabetes en el embarazo y una infección concomitante con SARS-CoV-2, pero como resultados importantes, la infección no empeoró el pronóstico de la diabetes gestacional, los resultados similares de aquellas con y sin infección. Ninguna paciente requirió un manejo en la unidad de cuidados intensivos. El 33% requirió insulina y no se reportaron complicaciones neonatales serias. Entonces, en este primer estudio de poquitas pacientes, al parecer nos reportan en otros lugares que el pronóstico, la evolución de la diabetes gestacional en mujeres que concomitantemente infección por SARS no parece empeorar el pronóstico, pero vamos a ver qué pasa con nosotros en esta poquita experiencia que tenemos a lo largo de estos meses. Este es más o menos los resultados que ellos reportaron, que en resumen les digo, en realidad no vieron un peor pronóstico en estas mujeres que evaluaron. Les enseño un poquito qué análisis hemos hecho en la coordinación de endocrinología. Los que estuvieron presentes en anteriores seguramente vieron los resultados reportados por la doctora Claudine Macho, doctor Rodríguez Bosch, en esta experiencia, en este primer corte que tuvimos de análisis de resultados de abril a julio, en donde el grupo de expertos de aquí del hospital nos reportaban una prevalencia de infección por SARS-CoV-2 en las mujeres que son atendidas en el instituto, alrededor del 27 a 29%. Y en este primer corte de abril a julio, el doctor Bosch también en esta presentación, que se había identificado una prevalencia de diabetes gestacional alrededor del 7%. En la actualización a octubre, de abril a octubre, que también en el webinar previo el grupo de medicina paterno-fetal nos informó más o menos una prevalencia de diabetes gestacional del 6%, de diabetes pregestacional del 3% alrededor. Y bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Tenemos acceso a las curvas de tolerancia a la glucosa que se hacen mensualmente en el hospital y vean cómo la tendencia pues sí se ha modificado un poquito. Este análisis que hemos hecho es, bueno, cómo ha cambiado nuestra detección, primero número de pruebas y detección que hacemos a partir de la pandemia. Si ven en enero, febrero, marzo, antes de la pandemia, teníamos un promedio de pruebas por mes, alrededor de 250, 230 pruebas al mes, y con una positividad a diabetes gestacional, que es la barra azul. Barra roja y verde corresponden a las vimos como diabetes gestacional por criterios de Carpenter y Coustan, que es el que utilizamos en el hospital, y en la barra verde las que definimos que tienen un valor alterado, pero que corresponden a diabetes gestacional más leve por el criterio IADPSG. Y entonces, en total, que es la barra azul, pues nuestra detección de diabetes mensual antes de la pandemia estaba alrededor del 17, 16%. Vemos una caída importante en los meses de la infección, cuando empezábamos a reorganizar los sistemas de salud, la atención de nuestras pacientes en los meses de abril, mayo
el número de pruebas, también tiene que ver con el menor número de pacientes que eran atendidas por primera vez en el hospital, se redujo las citas de primera vez, igualmente el miedo de las pacientes a acudir a realizarse los estudios de laboratorio, probablemente todo esto intervino a que bajara el número de pruebas. En los últimos meses ya hemos venido recuperando ese número de pruebas mensuales y bueno, sí es cierto que la tasa de detección por prueba se está recuperando nuevamente a esos niveles previos a la pandemia, alrededor del 17-16%. Y bueno, específicamente ya en el periodo COVID de abril a octubre, podemos decir que analizamos 809 pruebas de curva de tolerancia a la glucosa que se realizaron en estos meses de abril a octubre, 112 nos dieron positivas para diabetes gestacional, eso nos da más o menos una prevalencia 13.8%. Y de esas 112 positivas, 19 pacientes fueron positivas a SARS-CoV-2, es decir, el 17% de estas mujeres positivas a diabetes gestacional por curva que se realizaron de abril a octubre tuvieron una infección concomitante con SARS. Y lo que procedimos a hacer posteriormente fue compararlas con pacientes con diabetes pregestacional. También en este periodo de abril a octubre pudimos identificar 19 pacientes pregestacional, de estas 19, 16 con diabetes tipo 2 y 3 mujeres con diabetes tipo 1 que también fueron positivas tuvieron una infección concomitante por SARS-CoV-2. Y lo que hicimos fue comparar por el momento en este primer análisis resultados de los desenlaces de estas mujeres embarazadas con diabetes gestacional y diabetes pregestacional, a ver cómo les iba. Evidentemente el análisis que sigue es justo con pacientes embarazadas con diabetes que hayan tenido una prueba para COVID negativa, pero bueno, eso seguramente lo estaremos presentando posteriormente. En este primer análisis, comparando estos dos tipos de diabetes en el embarazo, ¿qué es lo que vimos? Que estas mamás con diabetes pregestacional y gestacional positivas para COVID-19, más o menos en edad eran similares. Evidentemente, siempre las mujeres con diabetes pregestacional tipo 1 y tipo 2 llegan antes a nuestra consulta. Si ven, las semanas de gestación al ingreso son menores que las mujeres con diabetes gestacional. Sin embargo, la positividad para SARS-CoV fue en el tercer trimestre, que es lo que se ha venido reportando. Generalmente a nuestras pacientes se les hacía la prueba cuando venían a la resolución o al momento de que venían por primera vez por atención a alguna urgencia obstétrica, de tal manera que, bueno, la positividad a COVID-19 en la gran mayoría de nuestros pacientes es en tercer trimestre. Las pacientes con diabetes pregestacional tenían en promedio 5 años de evolución y a grosso modo no había un daño microangiopático severo, un daño a órgano blanco, por lo menos renal, identificado. Si ven la tasa de filtración, la proteinuria y albuminuria, muy para estos pacientes con diabetes pregestacional. En cuanto a las características metabólicas, aquí está cómo diagnosticamos el promedio de glucosa de las pacientes diagnosticadas con diabetes gestacional y ya luego hicimos el análisis de cómo estaba ese control por trimestre. Son pocas las pacientes que tenemos hemoglobinas glucosiladas y glucosas de ayuno en primer trimestre. Como ven, ingresan particularmente a inicios del segundo, las pregestacionales, en tercer trimestre las gestacionales, pero de lo que pudimos analizar es que evidentemente a su ingreso en primer trimestre es cuando tienen las concentraciones de glucosa más altas, son sometidas a la intervención médica, farmacológica, nutricional y logramos que en el tercer trimestre las glucosas de ayuno sean menores que las iniciales en primer trimestre y vemos la misma tendencia en la hemoglobina glucosilada. A su inicio, las pacientes con diabetes pregestacional en primer trimestre en promedio rondan con una hemoglobina glucosilada de 7, pero que logramos reducirla al tercer trimestre promedio 6.3 más menos 2. Y esto es algo muy bueno cuando decimos que la paciente embarazada con diabetes que se identifica con COVID en tercer trimestre y que posiblemente asociamos a descontrol, por lo menos en el instituto podemos ver que el control metabólico por hemoglobina glucosilada en estas pacientes resulta bastante aceptable. No así con las pacientes con diabetes gestacional, que al primero y segundo trimestre, aquellas que tenemos algún parámetro bioquímico, muestran un incremento en la hemoglobina glucosilada al tercer trimestre, quizá no significativo, pero vemos que el control no es tan óptimo como aquellas pacientes con diabetes pregestacional. En cuanto a, quisimos analizar cómo estaba el tratamiento insulínico, específicamente en pacientes con diabetes pregestacional, que son las que más utilizan insulina.
en esas mujeres con diabetes pregestacional usuarias de insulina, vimos que no había un cambio en la dosificación, es decir, la dosis de insulina basal y prandial previo a la positividad a COVID no variaba, incluso se veía una reducción de la dosis de insulina basal y prandial antes del COVID a después del COVID. Si bien estamos hablando antes del COVID, a su ingreso, semana 16.7 más menos 8, tenían en promedio estos niveles de insulina y al momento de la positividad a la prueba de COVID, la insulina era significativamente menor que como habían llegado. Esto puede deberse a muchos factores. Las pacientes con diabetes pregestacional que llegan, ustedes saben que tienen un tratamiento intensivo y esto lo puede explicar. En cuanto a desenlaces, llama la atención la prevalencia de preeclampsia. Ya también se ha dicho en otros webinars que en nuestro instituto se ha observado una prevalencia de preeclampsia alrededor del 16%, y pudimos ver que en pacientes con diabetes pregestacional esta prevalencia puede ir hasta más del 20%. Igualmente hay una alta prevalencia de nacimiento pretérmino, comparado con la estadística general en pacientes con diabetes gestacional. Efectivamente, en la comparación de diabetes pregestacional con gestacional no hay diferencias, pero cuando comparamos estos porcentajes con las publicaciones internacionales, pues sí es de llamar la atención la alta prevalencia de preeclampsia de nacimiento pretérmino en nuestras mujeres con diabetes y infección para COVID-19. Obviamente, las mujeres con diabetes pregestacional tienen más ingresos por descontrol, y característicamente la positividad a COVID sucedía en estos ingresos por descontrol glucémico. En cuanto a la resolución, sí, el promedio de semanas de resolución en las pacientes con diabetes es menor a lo publicado también o a lo reportado en la población total de mujeres que son atendidas aquí en el INPER. Igual el doctor Bosch en la presentación previa nos decía que la resolución en promedio en las pacientes positivas en el INPER andaba alrededor de las 38, 37, y vemos que en las mujeres COVID positivas y diabetes las semanas de gestación a la resolución son menores. En cuanto a resultados neonatales, aquí finalmente quiero decir que nos llamó la atención la seropositividad tan alta que hay en los hijos de mamás con diabetes y positivas para COVID-19. Igualmente en los reportes de este primer corte de abril y julio que hizo la doctora Claudine, nos decía que la seropositividad del binomio mamá positiva y recién nacido positivo en el instituto anda alrededor del 23%, y vean cómo, incluyendo este factor mamá positiva con diabetes y bebé recién nacido positivo, llega a ser tan alta como del 66%, 58% en mujeres con diabetes pregestacional y 73% en mujeres con diabetes gestacional. Eso es un dato muy interesante. Y como bien decía la doctora Arce, pues las recomendaciones internacionales se han ido modificando durante esta pandemia para tratar de disminuir la exposición de las pacientes en los medios ambientes hospitalarios, el hacer más amigables las estrategias de detección y diagnóstico. Finalmente quisiera concluir diciendo que no hay duda que la hiperglucemia altera la respuesta inmune a las infecciones. La infección por SARS-CoV-2 promueve una respuesta inflamatoria que va a empeorar el control glucémico en pacientes que ya tenían diabetes y que puede promover la hiperglucemia incluso en aquellos que no tenían diabetes antes de la infección, por lo que es imperativo garantizar una atención médica que logre el control glucémico óptimo en las pacientes y promover estrategias, reorganizar los sistemas de salud para poder tener estrategias de tamizaje y diagnóstico más simplificadas que reduzcan la exposición de las pacientes. Y bueno, pues muchas gracias. Creo que tenemos por ahí algunos minutos. Muchas gracias. No tiene... Ya. Muchas gracias. Tenemos pues un par de minutos para algunas preguntas que han hecho. Por ejemplo, respecto al tamizaje de la diabetes gestacional, Anabel Valderrama pregunta, aquellas personas que llegan tarde al instituto, que llegan ya en el tercer trimestre y que no se les hizo la prueba o el tamizaje en las semanas recomendadas, ¿hasta qué momento todavía es válido hacerles una curva a estas mujeres? ¿Hasta qué semana podría
considerarse todavía útil esta prueba? Bueno, no sé si Lidia quiere contestar, a lo mejor me adelanta. O sea, posiblemente en ese escenario de la prueba, y creo que la intervención podría, de hecho, sería útil hasta la semana 30, donde todavía, digamos que el tratamiento intensivo y con automonitoreo, pues pudiera reducir desenlaces sobre el crecimiento fetal. Pero la otra opción que tomamos en el instituto, independientemente de las semanas que lleve, sobre todo cuando es tardío, es si encontramos alguna glucosa fuera del margen basal, sería más de 95, también directamente la intervenimos. O sea, empezamos automonitoreo, cambios en el estilo de vida, a fin de cambiar ligeramente su pronóstico final. Sí, de acuerdo con Lidia, a lo mejor en ese escenario, ya tercer trimestre que vienen para control en las últimas semanas del embarazo, pues ya el hacer una curva de tolerancia a la glucosa, a lo mejor en este contexto de pandemia sería exponer a la paciente y quizá solo con una glucosa sérica en ayuno, y decíamos a partir de este punto de corte que se sugiere de manera simplificada 95, por ahí algunos 92, pues ya sería considerada con diabetes y debería de ameritar una intervención, ¿no? Bueno, con respecto a para la doctora Nayeli, Bernarda pregunta con respecto a la serie de pacientes que se vieron en el instituto, ¿cuáles creen que son los factores que se asocian a que en el tercer trimestre el control glucémico tanto de las mujeres con diabetes pregestacional contra gestacional es peor que en segundo trimestre? El control no es peor, o sea, cuando vemos hemoglobina el audio, doctora Nayeli, porfis. Perdón, el control no es peor, a lo mejor lo dije mal. Diabetes pregestacional tipo 1 y tipo 2 llegan con hemoglobinas glucosiladas promedio en 7 y al tercer trimestre logramos reducir esa hemoglobina glucosilada a 5 o 6%. Llama la atención que en diabetes gestacional empiezan con una hemoglobina glucosilada a 5.1, 5.2 promedio y que al tercer trimestre está en 5.6. O sea, quizá no es un nivel significativamente alto para hablar de descontrol glucémico, pero llama la atención que no se sigue esa tendencia, por lo menos de mantener esa hemoglobina, sino que hay una ligera elevación y tiene que ver con que las pacientes con diabetes gestacional llegan más tardíamente, a veces no tenemos mucho chance de lograr la intervención médica, nutricia, farmacológica por el tiempo, el momento de la detección, y eso explicaría por qué tienen ese pequeño incremento de hemoglobina glucosilada al tercer trimestre, pero que en términos de control no hablaríamos de descontrol con una hemoglobina de 5.6. Claro, bueno, y por último, como una última pregunta que nos da tiempo, ¿qué hacer con aquellas mujeres con diabetes gestacional o pregestacional tratadas con hipoglucemiantes que cursan con una infección con SARS-CoV-2? ¿Lo indicado sería continuar con hipoglucemiantes orales, cambiarlas a insulina, o cuál sería la recomendación en ese caso? Sí, ahorita en las guías de manejo de diabetes, específicamente durante la pandemia, pues han promovido el uso, como sabemos, en primer lugar de insulina, como antidiabéticos orales. Los que pudieran continuarse ante una infección por SARS sería metformina con sus precauciones. Decíamos, sí hay un incremento de acidosis láctica, pero pareciera tener efectos positivos en este estudio chino. Entonces, metformina pudiera continuarse a menos que no hubiera un cuadro severo respiratorio. Las que no, por ejemplo, de manera pregestacional, el uso de inhibidores de SGLT2, el uso de análogos de GLP-1, son fármacos que hasta ahorita nos dicen descontinúalos si esa paciente sale positiva a COVID-19. El que ha mostrado un poquito más de seguridad es, por ejemplo, inhibidores de DPP-4. Parece ser que eso sí podemos utilizarlos con seguridad. Bueno, en el embarazo no, pero fuera del contexto del embarazo, teniendo una prueba positiva, sí pudiéramos continuarlo. Entonces, sí hay que tomar en consideración todo esto para saber qué sí vamos a continuar y qué vamos a quitar. Siempre pues, se promueve, se favorece el uso de insulina, ¿no? Y más en los casos graves.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo y no nos queda más que agradecer tanto a todos los ponentes como a todos los asistentes su atención durante esta hora y media. Quedan algunas dudas ahí en el aire que esperemos pronto poder seguir resolviendo. Gracias. Doctora. Gracias a todos, gracias a ustedes como ponentes, a los doctores que se tuvieron que desconectar y gracias a todos los asistentes. Tuvimos audiencia de prácticamente toda la República, gente de Guatemala, de Bolivia, de Perú. Muchas gracias a todos los que nos acompañan desde donde están y que dedican este tiempo para estar con nosotros. En cuanto a la constancia, este es un webinar que sí tiene constancia. La constancia se entrega cuando cumplen con el 80% o más de su asistencia, de su conexión permanente al webinar y esta se les enviará al correo electrónico en el que se registraron. No es necesario pasar lista, la plataforma los detecta automáticamente. Les vamos a mandar, por favor, ahorita ahí en el chat una encuesta que queremos pedirles que nos hagan favor de contestar, porque con ella nos damos cuenta un poco de todo lo que ustedes están pensando y de nuestros webinars. Es una encuesta de satisfacción que nos ayuda mucho para seguir mejorando en esto que estamos haciendo. Esta sesión es grabada, se va a retransmitir, bueno, se va a bajar el video y a compartir en nuestras redes sociales, pero también si ustedes quieren volver a ver algo con la misma liga que les llegó a su correo, con esa pueden entrar y verla en retransmisión o en la parte de replay. Sin embargo, en la tarde o el día de mañana estará esta plática en todas nuestras redes sociales para que la puedan ver con más calma. Desafortunadamente, como lo hemos venido diciendo, las últimas sesiones, el tráfico que ahora hay en las redes y en los servidores es cada vez más grande y por eso de repente se experimentan algunas fallas o intermitencias en la conexión. Les pedimos su comprensión, son cosas que salen de nuestras manos, pero la sesión va a estar ahí para todos ustedes. Pues muchísimas gracias, por favor contéstenos esa encuesta que está ahí en el chat y los esperamos mañana en nuestros jueves de nutrición y el próximo miércoles con nuestro webinar de COVID y neonatología. No se lo pierdan y muchas gracias a todos. Gracias Monse, gracias Naye, gracias Lidia. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias a todos. Buenas tardes.